Todo comienza cuando vemos un tipo que baja de un auto. Seguidamente le habla a su compañero llamado Kirishima y le dice que no haga lío, ante lo cual el sujeto menciona que no va a prometer nada, puesto que bueno, se metieron en su territorio. Y por otro lado, vemos a una mujer hablar con una pequeña, quien se llama Yae, y le dice que pronto se irá a vivir con su padre, y le pregunta si está feliz por eso, ante lo cual la niña responde que sí, mientras dibuja. Pero regresando a Kirishima, nos damos cuenta que derrotó a una gran cantidad de personas, y tras hacer eso, se reunió con el sujeto de la otra vez, el cual por cierto, se llama Kei. Y mientras los dos viajan, este le dice al protagonista que siempre hace lo mismo, se mete en peleas y hace tremendo lío, por lo que esto lo va a llevar a meterse en problemas con el jefe. Entonces, tras lo anterior, vemos que el protagonista justamente se reúne con el antes mencionado, quien vendría a ser Kazuhiko, o sea, el líder de una familia mafiosa llamada Sakuragi. Y como era de esperarse, el líder le dice a Kirishima que siempre hace lío. Y pese a que hace un buen trabajo pateando culos, la vida no es solo romper asteriscos. Y para que el protagonista cambie su forma de ver el mundo, le dice que le va a encargar algo. Así que de esta manera, Kazuhiko presenta a su hija Yae y le dice que debe cuidarla y hacerse responsable de sus actos, ya que de esa forma podrá madurar, y si se niega, lo podrá dormir con los peces. Entonces cuando Kirishima escucha aquello, se da cuenta que el jefe habla en serio. Y mientras tanto, Kei escucha a todos del otro lado de la puerta, y se pregunta qué edad tiene la hija del jefe, a lo que pronto descubre que es una niña, por lo que no cree capaz al protagonista de poder cuidarla. Y mientras piensa en que todo ese asunto saldrá mal, aparece Kirishima y lo sujeta a la cabeza, y le cuestiona si se está divirtiendo escuchando la conversación a escondidas. Posteriormente vemos que el protagonista comienza a hacer sus labores, y primero cepilla el cabello de Yae, pero lo deja hecho un desastre, así que ella dice que lo hará por su cuenta. Y en eso Kirishima nota que su amigo Kei está viendo todo, por lo que se acerca a él para intimidarlo, pero pronto se da cuenta que tiene el cabello largo, así que lo lleva adentro para practicar con el peine. Sin embargo, el resultado es casi el mismo, lo que provoca que Kei se sienta mal y salga de la habitación, y justo en ese momento se topa con el jefe, lo que bueno, genera un malentendido. Seguidamente de esto, el protagonista se dispone a llevar a Yae a la escuela, y antes de irse, Kazuhiko le advierte que se tome en serio la misión, o de lo contrario perderá la vida, ante lo cual el protagonista le dice que no se preocupe. De esta manera el protagonista y la niña caminan rumbo a la escuela, a lo que él trata de hablar con ella, pero parece no tener éxito, aunque en medio de esto, los malandros que recibieron una paliza de Kirishima al comienzo de la historia, aparecen y se disponen a vengarse. Sin embargo, el protagonista no tarda en darse cuenta de su presencia, así que se dispone a darles una paliza, pero se percata que no puede hacerlo enfrente de Yae, así que con esto en mente le dice a la pequeña que van a jugar un juego, y debido a esto ella se pone a contar sin mirar, y mientras la niña hace eso, Kirishima corre a buscar a los malandros, y le termina dando unos buenos pim pum pan. Y posteriormente a esto, los dos siguen su rumbo a la escuela. Y ya en un cambio de escena, vemos que Yae esconde una hoja debajo de algo. Seguidamente el protagonista aparece, y ella se apresura a irse, pero él entra en su cuarto para agarrar la mochila, puesto que se la olvidó. De esta forma, se genera un malentendido, en donde ella le dice que no entra a su cuarto, y tras solucionar eso, la pequeña se dispone a irse. Y en eso termina por aparecer la mujer que vimos al principio, quien vendría a ser la tía de Yame, la cual se llama Kanami. Naturalmente la pequeña se pone feliz al verla, y tras saludarla, se va al colegio. Posteriormente a esto los adultos se reúnen para hablar, y Kanami menciona que Yae se ve distinta, mencionando que demuestra más sus emociones, algo que hasta entonces no lo hacía. Entonces con esto en mente, la tía comenta que ese día se veía desanimada, y tras pensarlo un poco, Kirishima recuerda que Yae escondió un papel en su cuarto, así que se dispone a buscarlo, y cuando lo lee se percata que se trata de una invitación escolar, en donde los padres o seres cercanos pueden asistir a las clases. Por lo que de esta forma, los adultos concluyen que Yae estaba triste porque no podía llevar a nadie, puesto que su padre, al ser un jefe yakuza, no puede asistir por obvias razones. Entonces con esto en la cabeza, el protagonista se pone a pensar en alguna forma de levantarle el ánimo a la pequeña cuando regrese. Sin embargo, Kanami dice tener una mejor idea. Y mientras tanto en la escuela, se puede ver como todos los padres y tutores del sitio observan los dibujos de sus hijos, lo que naturalmente pone triste a Yae. Pero en eso Kirishima aparece y le elogia el dibujo, lo que obviamente la termina conmoviendo. Y en eso se puede ver que las madres mencionan que el protagonista es apuesto, y que la secuencia es muy adorable. Seguidamente una de sus compañeras le pregunta a Yae si él es su padre, ante lo cual ella dice que no, y que su padre es más apuesto. De esta manera se deja en claro que Kirishima es una especie de nana. Tiempo después vemos que Yae quiere regalarle el dibujo que hizo en clase a su padre, pero en sí no se anima. Es entonces que el protagonista se acerca a ella y explica que cuando fue a verla a la escuela se sentía nervioso por muchas razones, pero que luego de hacerlo se dio cuenta que vale la pena arriesgarse. Y cuando ella escucha lo anterior, se motiva y se reúne con su padre y le da el dibujo, ante lo cual Kazuhiko la felicita. Y por otro lado, Kirishima recuerda cómo Kanami lo convenció de ir a la escuela de la pequeña, lo que considera que no es algo propio de él. Seguido de esto, Yae aparece y le agradece por todo, ante lo cual el protagonista le dice que no hay por qué. Por lo que tiempo después, Kazuhiko enmarca el dibujo de su hija. Y por otro lado, vemos que su esposa está internada en un hospital. Unos días después, vemos que Yae llega a la escuela,
y escucha cómo sus amigas hablan sobre sus madres, lo que provoca que ella se sienta desanimada por obvias razones. Posteriormente, podemos ver que el protagonista se pone a jugar un juego de mesa con Kei, y en medio de esto aparece otro de sus compañeros, en este caso Taku, quien le dice a Kirishima que el jefe lo mandó a llamar. De esta manera, él se reúne con Kazuhiko, y este le cuenta que desea visitar a su mujer en el hospital, pero hay un problema. Y es que unos boluditos están causando problemas en la zona. Y para colmo, se hacen pasar por Kirishima y Kei, diciendo que son parte de la familia Sakurai. Y como era de esperarse, el líder le dice al protagonista y a los demás que se encarguen de esa situación. Así que todos se ponen a investigar y descubren que los impostores se meten en los locales y consumen sin pagar, además de manosear a las mujeres de los bares. Y como es natural, Kirishima y Kei se enojan al enterarse de lo que hacen a su nombre. Y en medio de esto, Taku lo llama y dice que encontró información de aquellos impostores, agregando que fueron contratados por una familia rival, lo que lleva al protagonista a concluir que deben ser unos aficionados. Y mientras tanto vemos que Kanami se encuentra con Yae y le da un folleto de un festival de fuegos artificiales. Y con esto en mente, la niña invita a Kirishima y a Kei, por lo que al llegar comienzan a caminar por el sitio y jugar en un puesto con el objetivo de conseguir un peluche. Pero por más que Kei acierta, el bicho esponjoso no se cae. Y en eso podemos ver que el administrador del puesto dice que clavó el peluche y por eso nunca lo van a conseguir. Sin embargo, Kirishima se da cuenta de la treta y de forma sutil le dice que la Yakuza no aprueba esa clase de cosas en su territorio, por lo que tras dejar en evidencia la trampa, el protagonista consigue el peluche para Yae. Luego de esto, los tres pasean por el sitio, en donde comen, juegan y ven los fuegos artificiales. Y tras lo anterior, la niña se duerme y Kirishima la lleva a su espalda hasta la casa. Sin embargo, el protagonista decide salir, puesto que tuvo noticias de los impostores. De esta manera los encuentran en un bar de acompañantes, en donde los boluditos estos intimidan a las mujeres. Sin embargo, Kirishima aparece y le dice que deben charlar afuera. Así que tras darle una lección, el protagonista se dispone a quitarle la vida al tipo. Pero en ese momento recuerda a Yae y su ira disminuye. Así que tras esto, Kei se sorprende al ver que su compañero dejó ir a una de sus presas. Y mientras tanto, vemos que Kazuhiko acompaña a su hija, quien espera la llegada de Kirishima. Pero cuando el protagonista regresa, la pequeña se ha dormido. Pero el líder menciona que ella lo quería recibir. Ella al final del día vemos que Yae duerme con el peluche, que el protagonista y su compañero le consiguieron. Posteriormente ella va a la escuela y escucha nuevamente una conversación en donde mencionan a las madres, por lo que cuando llega a casa le pregunta a Kirishima sobre la suya, ante lo cual él comenta que era alguien muy amable. Seguidamente de esto, el protagonista se reúne con el jefe y le comenta que Yae puede estar preocupada por aquel tema, ante lo cual el líder menciona que antes llevaba a la niña a ver a su madre, pero ella siempre lloraba, puesto que Miyako nunca se despertaba, así que para evitarle más sufrimiento, la dejó al cuidado de Kanami. Sin embargo, Kazuhiko cree que ya es tiempo de que su hija la visite, más aún cuando muestra interés en el asunto. Y en medio de esto se puede ver que casualmente Yae escucha esa última parte y dice que no quiere ir a verla, puesto que nunca despierta, y acto seguido corre a su cuarto. Y al ver aquello, su padre con mucho pesar dice que no puede exponer a su hija a esa situación si ella no lo desea. Sin embargo, el protagonista decide hablar con la pequeña, a lo que ella menciona que cuando su padre la ve en el hospital se pone muy triste, además de que siente que su madre la odia y por eso no despierta. Y naturalmente Kirishima, por su parte, se da cuenta de la situación, así que le explica la verdad de manera amena. Y de esta forma descubrimos que los padres de la niña eran felices. Sin embargo, un día tuvieron un accidente automovilístico y Miyuki quedó en coma. Sin embargo, el protagonista no hizo lo anterior, cambia un poco las cosas y lo hace ver como un cuento de fantasía, mencionando que hasta ahora su madre ha estado luchando por despertar de un hechizo para poder verla. Y en el momento que Yae escucha aquellas palabras, comprende todo y se larga a llorar por lo injusta que había sido. Sin embargo, el protagonista le insiste a visitar a su madre. Y tras esta charla, la pequeña se reúne con su papá y se disculpa por su comportamiento, además de decir que desea ir al hospital. Y en medio de esto, vemos que el protagonista recuerda que Miyuki le pidió que cuidara a su hija y a su esposo, puesto que ambos se sienten solos con mucha facilidad. Y posteriormente a esto, la niña le agradece por todo a Kirishima y le dice que es muy amable, lo que obviamente sorprende a este último, mencionando que es la primera vez que le dicen eso, puesto que en general lo llaman demonio. Y como es de suponer, ya no le cree, puesto que hasta el momento ha sido muy bueno. Así que tras esto, el protagonista se sienta a mirar las estrellas y recuerda las palabras de Yae. Obviamente se conmueve un poco, a lo que esto lo lleva a pensar que todo eso forma parte del trabajo. Posteriormente, vemos que la pequeña se dispone a ir al hospital acompañada por el protagonista, y al llegar se disculpa con su madre por no haberla visitado en todo este tiempo. Y tras decir un par de cosas más, Yae le muestra un dibujo que hizo para ella, en donde se puede ver que están todos sus seres queridos, entre ellos Kirishima. Y en medio de esto, se puede escuchar que Yae tiene hambre. Así que Kanami le pide a Kirishima que la lleve a la cafetería para comprarle algo.
Entonces cuando la mujer se queda a solas con Kazuhiko, menciona que la pequeña se ha acostumbrado al protagonista, mencionando que quizás por eso Yae parece estar mejor anímicamente. Entonces cuando el líder escucha aquellas palabras, recuerda cómo Miyuki cuidaba a su hija, y también lo amable que era. Y tras hablar un poco de eso, Kanami menciona que en la cafetería se encontró con un viejo conocido. Y de esta forma regresamos con Yae y Kirishima, quienes se encuentran con el conocido del que hablaba Kanami. Y se trata de Toichiro, un antiguo compañero de grupo. Y como es natural, ambos se ponen a hablar, a donde el protagonista le cuestiona qué hace acá. Ante lo cual el pelinaranja menciona que vino a vacunar a sus hijos. Y en medio de esto Yae pregunta quién es él. Y en el momento que Kirishima escucha aquello, recuerda que la pequeña era solo un bebé cuando trabajaba con Toichiro. Así que le dice que anteriormente él colaboraba con su padre. Y en eso vemos que el hijo del hombre se acerca a Yae y se presenta como Koki. Ante lo cual ella hace lo mismo. Y cuando Toichiro ve aquello, menciona que en el vecindario no hay niños de su edad, por lo que espera que se lleven bien. Es entonces que Koki le ofrece una rana de peluche a la chiquita, a cambio de que salga con él en un futuro. Y por su parte, leemos que ella le dice que no le interesa ese peluche. Así que tras alejar al niño de Yae, Toichiro menciona que se alegra de saber que el protagonista pudo llenar el vacío que dejó cuando se fue, ante lo cual Kirishima le termina agradeciendo. Acto seguido, el pelinaranja le pregunta por el jefe, ante lo cual el protagonista menciona que sigue siendo el mismo de siempre. Y en el momento que Toichiro escucha esas palabras, se ríe y dice que se comporta de esa forma desde que nació Yae. Seguido a esto, comenta que debe ir a visitarlo para agradecerle todo lo que hizo por él. Y mientras Toichiro dice eso, podemos ver que su hijo piensa que tal vez debió ofrecerle un peluche mejor a la pequeña, para que así aceptara. Aunque en eso, la pequeña le cuestiona al protagonista si el pelinaranja se lleva mal con su padre, ante lo cual Kirishima le explica que no, pero menciona que Toichiro tuvo que abandonar la casa de Kazuhiko, puesto que consiguió algo más importante que proteger. Sin embargo, le comenta que ambos se llevan bien, y podrían solucionar esas diferencias que quedaron inconclusas. Y vemos que cuando la pequeña escucha eso, se termina alegrando. Y en medio de esto, Toichiro recibe un mensaje de su esposa, y por eso le dice a Kirishima que deben retirarse. De esta forma, Yae se despide del chico de pelo naranja, y le dice que su padre no está enojado con él, lo que termina conmoviendo al hombre hasta las lágrimas. Así que tras esto, Toichiro planea agradecerle a Yae contándole un secreto vergonzoso de Kirishima, pero este lo termina deteniendo. Así que tras esto, ambos regresan a la habitación de antes, en donde la pequeña le dice a su padre que Toichiro desea verlo, ante lo cual este le agradece por el recado. Sin embargo, el protagonista se percata que su jefe está molesto, porque el pelín naranja no vino en persona a decírselo. Y en medio de esto, Kanami pregunta por Toichiro, ante lo cual Kirishima menciona que parecía preocupado por haber abandonado a la familia Sakurai, lo que lo lleva a concluir que sigue siendo el mismo de siempre, ya que es amable con los demás antes que con él mismo. Y en medio de esto, Kanami recuerda un hecho del pasado, en donde se ve que el protagonista era bastante salvaje a la hora de pelear, puesto que mandaba a sus oponentes al hospital, y debido a esto atraía moscas como el azúcar, por lo que Toichiro siempre terminaba arrastrando a Kirishima a solucionar las cosas. Y tras recordar aquello, Kanami concluye que sin quererlo, el protagonista poco a poco está siguiendo el ejemplo de Toichiro, lo que obviamente la hace reír. Y por otro lado, vemos que un tipo llamado Yuri encuentra una caja con un gatito en un callejón, así que lo libera para que pueda respirar. Seguido de esto, una chica llamada Hanada escucha el sonido del animal y se dispone a verlo. Por su lado, el protagonista y la niña caminan de regreso a la casa, luego de comprar algunas donas, y en eso Yae escucha el sonido del gato, por lo que se dirige al callejón, en donde lo encuentra, y de paso conoce a Hanada, quien también quiere agarrar al gatito. Seguidamente de esto, ella dice que tiene hambre, así que le dan varias rosquillas, y mientras la joven come las masitas, dice que nunca olvidará eso, lo que vemos que pone feliz a la pequeña, pero se siente mal por Kei, puesto que esas rosquillas eran para él, ante lo cual Kirishima le dice que no piense en eso. Seguidamente de esto, el prota le cuestiona a la chica si huyó de casa con el gatito, ante lo cual Hanada dice que no, y que solo ella se fue y encontró el gatito en la calle. Y con esto en la cabeza le explica que luego de desaprobar un examen de ingreso, fue regañada por sus padres. Por ese motivo, decidió irse. Sin embargo, en el camino se topó con el gatito, y le compró comida enlatada, aunque en ese momento se dio cuenta que ya no podría comprar nada para ella, aunque bueno, menciona que no se arrepentirá. Seguidamente de esto, Yae menciona que desea quedarse con el gato, ante lo cual Kirishima le pregunta si está segura, y que no debe hacerlo si no lo desea en verdad, pero naturalmente la pequeña dice que quiere cuidar al bichito, mencionando que no desea dejarlo solo. Y tras esto, Hanada le agradece a la pequeña por su bondad, para luego darse cuenta que el protagonista es un yakuza, y como le parece interesante que cuide a una pequeña, pide sacarle unas fotos, pero como es de suponer, Kirishima se niega. Y al final Hanada dice que va a regresar a casa, puesto que tiene hambre, y comenta que espera verlos de nuevo. Seguidamente, nuestros protagonistas regresan a la casa, en donde Kei siente ternura al ver al animalito, pero pregunta por sus donas, ante lo cual el protagonista menciona que se convirtieron en un gato. Ya al escuchar aquello, el chico menciona que se comerá el ojai en compensación. Y en el momento que la niña oye aquello, decide llamar al bichito de esa forma. De esta manera, el gato ojai la despierta a la mañana, para que le den de comer.
así que media dormida, la pequeña se dispone a servirle la comida. Sin embargo, el menino comienza a caminar por la casa y se mete en unas cajas, y al rato el protagonista y compañía lo terminan escuchando, pero parece estar metido en una de muchas, por lo que deben revisar una por una. Y en medio de esto, Kei y Take rompen algo, por lo que supone que deberán vender sus órganos para pagarlo. Por su parte, Yae y Kirishima encuentran al menino, el cual está muy asustado. Sin embargo, quienes estaban más asustados son Kei y Take, quienes son regañados por el jefe, el cual les pregunta cómo le pagarán lo que rompieron. Pero justo en ese momento, Yae y el gatito le hacen entender que todo fue un accidente, así que el jefe Yakuza les perdona la deuda. Y mientras la pequeña sostiene al gato, recuerda que Miyuki era igual de amable. Y por otro lado, se puede ver que el clan Yuri se prepara para hacer algo malo en contra del Kirishima. A lo que posteriormente vemos una secuencia parecida a la del principio, en donde en este caso le dicen que debe realizar una transmisión con Kei. Y tras esto, el jefe explica que deben mejorar la economía de la familia, por lo que deben hacer un vivo. Y naturalmente Kirishima no sabe nada al respecto, pero Kei dice que sí, lo que obviamente alivia al protagonista, y por eso le encarga todo. Sin embargo, el líder menciona que el resto de las familias no pueden enterarse de esto, puesto que la reputación es importante. Seguidamente de esto, Kirishima lleva a la niña a la escuela, pero ella nota que está desanimado por algo, así que se lo pregunta, pero este menciona que se encuentra bien. Luego de esto, el protagonista se reúne con su compañero, a lo que este le cuenta que pueden hablar de algo que sepan. Entonces, con esto en mente, Kirishima decide hacer un video en donde habla sobre su rutina antes de un asalto, y vemos que durante el video muestra objetos peligrosos, además de dar consejos de higiene. Y ya al otro día, el protagonista se entera por parte de Kei que el video aumentó de visitas. Seguidamente se puede ver que el grupo aumenta y los videos mejoran, y hacen bastante. Obviamente todos relacionados al mundo de la Yakuza. Y podemos ver que Kanami los encuentra simpáticos, y naturalmente los reconoce, pese a que usen máscaras y pasamontañas. Sin embargo, el canal crece inesperadamente, y otros usuarios tratan de descubrir sus identidades. Así que Kei dice que hará que las visitas bajen con un video. Así que de esta manera, el grupo dice que son actores que fingen ser yakuzas, para hacer videos para divertirse. Pero para mala suerte del protagonista, la gente los apoya, y las visitas no hacen más que subir, lo que obviamente preocupa a Kei, quien no esperaba esa reacción. Y en medio de esto, Kanami aparece y muestra el canal de Team Cherry, o sea, el canal de los yakuzas, y menciona que sus videos le parecían divertidos, y es una pena que dejen de subir contenido. Así que tras eso, les pregunta si los conocen, ante lo cual ellos dicen que no. Y en medio de esto, Kirishima escucha a unos niños decir una frase de sus videos, y menciona que van a asaltar una tienda. Así que posteriormente a eso, el jefe los manda a llamar, y cuando se encuentran con él, esperan algo malo. Pero Kazuhiko menciona que desea que canten, lo que naturalmente extraña al dúo. Pero bueno, terminan por acceder. Así que de esta forma, ambos se dirigen a una productora local, en donde se ve que siguen con las caras tapadas, y en eso se les acercan los trabajadores del lugar. Les dicen todo lo que deberían hacer, desde la música hasta el vestuario, pero rápidamente se dan cuenta que todo es muy vergonzoso, así que dicen que lo van a pensar. Y acto seguido, ambos se reúnen para decir quién es el que le va a decir al jefe que no quieren. Y en medio de esto se enteran que muchas personas se preguntan qué pasó con ellos, por lo que todos los medios comienzan a hacer notas al respecto, lo que naturalmente aumenta la repercusión del grupo. Entonces, con el objetivo de evitar que descubran sus identidades, deciden hacer un video de regreso y una conferencia de prensa. Sin embargo, las cosas escalan tan rápidamente al punto de que viajan por el mundo, colaboran con artistas de hip hop y hacen contratos con jeques árabes. Y en eso Kirishima recibe un mensaje de Yae, quien le cuestiona cuándo volver a casa, ante lo cual el protagonista tiene un midbreaker y se despierta, y se da cuenta que todo lo anterior fue un sueño. Es entonces que escucha cantar a la pequeña, y menciona que tiene linda voz. Entonces cuando Kei se acerca para mostrarlo en TikTok, Kirishima le da un coscorrón. Posteriormente, vemos que el protagonista camina con Yae por la avenida, y en eso ella le muestra al personaje de una historieta de conejos, y vemos que Kirishima se equivoca con el nombre. Seguidamente de esto, él nota una familia rival, y ellos hacen lo mismo, por lo que se burlan de que este esté cuidando a una pequeña. Aunque en sí, luego durante una reunión entre familias, se puede ver que Kirishima se queda esperando a su jefe, y en eso se topa con Yanagi, el cual es de la familia Kusagami, quien trata de provocarlo mencionando su labor de niñera. Sin embargo, el protagonista no le presta atención, puesto que recibe una llamada de Yae. Y tras esto, Kirishima se dirige al tipo y menciona que él no es una niñera y que todo lo que hace es parte de su trabajo, por lo que acto seguido le advierte que no lo moleste, o bueno, habrán consecuencias mortales. A lo que ya luego, cuando las familias terminan de hablar, Kirishima se va por su lado, y el jefe de Yanagi le menciona que el protagonista ha cambiado, puesto que antes eliminaba a quien sea a la mínima provocación, por lo que el jefe le recomienda no tentar a la suerte. Sin embargo, el tal Yanagi parecía decidido a mandarse alguna,
Y por otro lado vemos que Kirishima tiene el día libre, y el encargado de cuidar a la pequeña es Kei. De esta forma, él decide darlo todo para ganarse el cariño de la pequeña, puesto que no quiere ser recordado como el chico que acompaña al protagonista. Entonces con lo anterior en mente, trata de hablar con ella, pero siente que mete la pata con cada pregunta, así que decide llevarla a un terreno que conoce. Así que los dos se ponen a ver una de las películas de la colección de Kei, a lo que la pequeña elige una película basada en el cómic de conejos de la otra vez. Así que los dos pasan 3 horas viendo eso, y en eso vemos que Kei se conmueve hasta las lágrimas por el final, y seguidamente comenta que ver películas con ella es diferente a cuando las ve con Kirishima, puesto que el protagonista detesta que comente lo que ve, y en el momento que ya escucha aquello, se muestra interesada, y su expresión cambia. Entonces cuando el muchacho ve aquello, se da cuenta que hay una gran diferencia entre él y Kirishima, así que decide usar la única carta que tiene para ganarse la simpatía de la pequeña. Entonces con lo anterior en mente, le dice que le contará todas las cosas que sepa el protagonista. Sin embargo, los pocos datos que Kei llega a decir, la niña dice que ya lo sabe, y en medio de esto aparece Kanami, quien invita a la pequeña a ir de compras, lo que bueno, impide que el chico pueda seguir hablando sobre el protagonista. Y mientras tanto en otro lugar, se puede ver que Kirishima se topa con un viejo conocido, el cual se llama Rei, quien menciona que Kirishima se ve diferente. Y mientras hablan de sus cosas, ambos escuchan como Yanagi y otro yakuza maltratan al mesero del sitio, así que el protagonista no duda en intervenir, y espanta a Yanagi. Por lo que acto seguido se disculpa con el camarero por los problemas causados y paga los daños. Y por su parte Rei se da cuenta que Kirishima no es el mismo de antes, puesto que de lo contrario hubiera peleado dentro del local contra aquel tipo. Seguidamente de esto, Rei invita al protagonista a beber algo, para que le cuente qué lo motivó a cambiar, ante lo cual este menciona que no tiene tiempo en ese momento, y se despide mientras ve una carta que le dio Yae, en donde le pide que regrese al anochecer. Y al mismo tiempo en el supermercado, se ve que la pequeña quiere cocinar un pastel de chocolate, así que compran mucho para que quede sabroso. Y mientras regresan a casa, son visitados por Yanagi y otro yakuza. Es entonces que a aquel tipo se le ocurre hacer algo malo, pero rápidamente su compañero lo detiene, y menciona que si ataca a la hija de un patriarca, las cosas pueden terminar fatal para ambas familias. Entonces con esto en la cabeza, Yanagi dice que se le ocurrió otra cosa. Luego, cuando el protagonista recibe a Yae, se percata que trajo consigo a Hanada, quien lo saluda y menciona que ahora van a tener una reunión de mujeres y no está invitado. Seguidamente vemos que Yae y las demás se ponen a hornear un pastel, a lo que Kanami le pregunta si es para su padre, ante lo cual la niña menciona que en realidad es para Kirishima, lo que de forma natural enternece a Hanada y a Kanami. Y mientras se ponen a cocinar, la joven menciona que siente celos de Yae, ya que puede experimentar la emoción de que le gusta a alguien. Y en medio de eso aparece el padre, quien le pregunta a Kanami qué va a hacer para almorzar, ante lo cual ella menciona que está preparando un pastel y no podrá preparar nada, así que le pide que vaya a cenar afuera, ante lo cual él no tiene problemas, y le pide a Kirishima que reserve una mesa en el restaurante que manejan. Sin embargo, cuando el protagonista llama, le dicen que no pueden atenderlo, y en medio de esto, Kirishima escucha voces violentas, pero no llega a preguntar. Seguidamente le cuenta esto a su jefe, y este comenta que pueden ir a otro lugar, ante lo cual el protagonista menciona que escuchó algo raro en aquel restaurante, por lo que no sería mala idea ir a revisar. Y en un cambio de escena, vemos que Yanagi está en aquel sitio, y dice que la familia Kusagami manejará el lugar. Pero bueno, regresando a Yae, vemos que terminan de hornear el pastel de chocolate, y le dan una rebanada a Hanada, quien agradece y menciona que le encantan las cosas dulces. Y tras lo anterior, la niña trata de darle un poco a Kirishima, pero este se disculpa y dice que surgió algo muy urgente. Y por su lado Yanagi sigue en el restaurante, y se mofa de la ocupación del protagonista, llamándolo niñera y débil. Y en medio de esto justamente aparece Kirishima, y le da una terrible paliza al tipo, y así recuperando el sitio nuevamente. Por lo que seguidamente, mientras el protagonista camina de regreso a casa, se topa con un viejo conocido, y se trata de Yuri, a quien no parece soportar, así que lo saluda rápidamente y sigue su camino. Por lo que cuando llega a casa ya le da un poco de pastel, y ambos se sientan a ver el cielo, y en eso se puede ver cómo Hanada ve la secuencia, y menciona que es deslumbrante, y acto seguido comenta sobre su situación sentimental, y como todavía no se ha enamorado. Y vemos que justo en ese momento se topa con un pelón. Y al mismo tiempo, vemos como Kei se queja porque Kirishima le encargó enterrar los cuerpos de Yanagi y otros yakuza, y debido a eso no pudo comer pastel. Posteriormente, vemos que el protagonista asiste a una reunión de padres en la escuela, y las madres se acercan a él para hablar, y en eso mencionan que en unos días será el cumpleaños de Yae, por lo que le ofrecen su ayuda para organizar todo. Seguidamente de esto, el protagonista le menciona su cumpleaños a la pequeña, ante lo cual ella habla al respecto, pero bueno, parece desanimada. Así que debido a esto, la lleva a comprar donas, y en eso se toma con Rei, quien conoce por primera vez a Yae, y tras esto los tres se meten en una cafetería. Y es entonces que el amigo de Kirishima no tarda en darse cuenta que la pequeña es la razón por la que el protagonista cambió. Y en sí, después de un tiempo, cada uno se va por su lado. Pero antes de irse, Rei menciona haberse encontrado con Masaya. Sin embargo, el protagonista dice no recordar a alguien con ese nombre. Así que Rei le recuerda que se trata de aquel chico, que en secundaria siempre buscaba pelear con él. Y en un cambio de escena, vemos que el tal Masaya sale de una comisaría y se reúne con un yakuza.
Y por su lado, Kirishima habla con Kanami sobre el cumpleaños de Yae y cómo lo puede invitar a sus amigos a la casa por el tema de la yakuza. Entonces, con eso en mente, la mujer menciona que el mejor regalo sería algo especial, no material. Así que con eso, el protagonista propone cocinarle un platillo, ante lo cual Kanami lo ve como una excelente idea. Por eso mismo decide darle una mano, puesto que él no sabe cocinar. Y por el lado de la pequeña, vemos que ella quiere ir al parque, pero como Kirishima dice que no la puede llevar, Kei y Taku la llevan en su lugar, aunque vemos que la pequeña no parece muy entusiasmada por la idea. Sin embargo, al llegar conoce una niña llamada Sara, que parece ser extranjera, la cual rápidamente se pone a jugar con ella. Entonces de esta manera pasan el rato saltando la cuerda, para luego meterse en el arenero en donde crean un pastel. Así que hasta lo anterior siguen pasando el rato, hasta que el padre de Sara la vino a buscar. Así que ella se despide con un abrazo de Yae, y le dice que espera jugar con ella nuevamente. Por su parte, Kei se conmueve por la secuencia, ya que la niña hizo una amiga. Pero yendo con el protagonista, vemos que este sigue practicando en la cocina, y sin querer se termina cortando. Pero tras ponerse una venda, logra agarrarle la mano. Mientras cuece unas verduras, Kanami le pregunta cuál es su plato favorito, a lo que Kirishima cuenta que le gusta mucho el omurise que le preparaba su madre. Entonces cuando ella escucha aquello, le dice que prepararle su plato favorito a Yae será el regalo perfecto. Y en sí, este dicho lo motiva a seguir practicando. Ya un tiempo después, Kirishima ve llegar a la pequeña, la cual nota la venda en su dedo, pero por su lado él le dice que no es nada, y así no arruinar la sorpresa. Y cuando vemos que iban a entrar a la casa, ya él se encuentra nuevamente con Sara y con su padre, quienes vinieron a presentarse como los nuevos vecinos de al lado. Y en eso ya invita a su nueva amiga a su cumpleaños, ante lo cual su padre termina por acceder. Así que al otro día, ya él explica que la invitación también aplica para padre de su amiga. Así que vemos que al rato llegan y se terminan presentando. De esta forma descubrimos que el señor se llama León y es un extranjero que no sabe nada de los yakuza y la influencia que tiene la familia Sakurai. Entonces, debido a esto, no tardan en acercarse, así como si nada, a Kazuhiko. Y encima, hasta se saca una foto con él, lo que naturalmente provoca gracia en Kanami. Por su lado, Sara prueba unos dulces japoneses y se pone a perseguir al gatito de Yae. Y cuando Taki y Kei ven aquello, rápidamente tratan de alcanzarlo para que no rompa nada. Y mientras tanto, vemos que León habla con el líder y señala que en su patio tiene un árbol sakura. Entonces cuando el hombre escucha aquello, le pregunta si le gustan esos árboles, ante lo cual responde que sí, puesto que son especiales para él, agregando que cuando visitó el país con su esposa, lo primero que vieron fue un árbol de sakura, por lo que se conmovieron tanto por su belleza que decidieron vivir en Japón. Así que tras esto, el hombre nota que el apellido Sakurai tiene que ver con los árboles sakura, y por eso comienza a hablar al respecto. Y vemos que por su lado, Sara dice haber ganado. Entonces cuando el protagonista pregunta por eso, Kei Take menciona que la persecución se convirtió en una competencia, para ver quién atrapaba primero al menino. Y en sí, las que ganaron fueron las pequeñas, por lo que tras esto las pequeñas se sienten a comer dulces, y León les saca una foto para el recuerdo. Acto seguido, ellas dicen que esperan seguir siendo amigas, y los dos padres comentan lo mismo. Seguidamente vemos que traen el pastel y celebran el cumpleaños, y ya cuando llega la tarde, los invitados se despiden, mientras que Yae pregunta por Kirishima. Es entonces que lo encuentra en la cocina, y vemos que él le da el omurise. Y en eso Kanami le explica a la pequeña que es el plato favorito del protagonista, y él en sí practicó mucho para prepararlo. Es entonces que ella se da cuenta de las vendas en sus dedos, y pide permiso para comer. Cuando prueba el platillo dice que está muy rico, los que naturalmente ponen feliz al prota. Y ya en un cambio de escena, vemos que Masaya se reúne con un jefe mafioso, quien dice que se alegra mucho de verlo. Y sin perder el tiempo, el tipo de pelo blanco le pide algo para hacer al jefe, ante lo cual el señor le pregunta qué desea hacer primero, y Masaya responde que quiere acabar con la vida de Kirishima. Por lo que trae a decir aquello, podemos ver que se mete en varias peleas y hace trabajos para su jefe y así encontrar al protagonista. Sin embargo, termina por enterarse que Kirishima ha cambiado de puesto, que ahora está cuidando a una pequeña, lo que bueno, naturalmente, sorprende a Masaya. Por lo que tras esto, el chico recuerda cuando el protagonista le había dado una paliza, y bueno, le partió una roca en la cara. Sin embargo, esto provocó cierta admiración por Kirishima, así que debido a esto se puso como meta acabar con la vida del protagonista. Y ya tras esto, regresamos al presente, y podemos ver que Masaya se encuentra en un conflicto, ya que no puede comprender lo que acaba de descubrir. Y justamente en medio de eso, se topa con el prota y la pequeña, por lo que termina de confirmar que los rumores son ciertos. Pero vemos que en eso aparece Rei, quien se alegra al ver a Masaya, y seguidamente descubrimos que los tres eran muy buenos amigos. Bueno, eso según Rei. Sin embargo, lo anterior no evita que el tipo de la cicatriz quiera pelear con Kirishima, y al ver aquello, el protagonista lo intimida, y le dice que no tiene ganas de pelear, pero que si va a ser una molestia, no tendrá más opción que eliminarlo. Y vemos que en medio de esto, ya interviene, y trata de calmar a Prota, ante lo cual Kirishima menciona que se puso así porque tiene hambre. Pero vemos que esto provoca el enojo de Masaya, pero antes de que las cosas se vuelvan a complicar, aparece su compañero, y le dice que el jefe lo llama para almorzar. Así que tras subirse al coche, vemos que el líder de la familia, Kakihara,
saluda a Kirishima y se termina despidiendo. Y al mismo tiempo podemos notar que aquel sujeto llamado Yuri está viendo toda la secuencia. Posteriormente a lo anterior, Kirishima le encarga una tarea muy importante a Kei, así que este se dirige a una compañía para hablar con su presidente, quien vendría a ser un viejo llamado Kono. Y en eso se puede ver que el vejete quiere hacer un trato fraudulento con la Yakuza, para así conseguir propiedades a mitad de precio. Sin embargo, Kei menciona que no está ahí para cerrar el trato, sino que es una especie de juez, ya que debe darle una lección por intentar hacer cosas que la familia Sakuragi tiene prohibidas en su territorio. Por lo que de esta manera Kei se dispone a darle una paliza, no sin antes escuchar que es una sombra de Kirishima. Ante bueno, lo cual el chico responde que eso es algo bueno para el viejo, ya que si el protagonista estuviera, seguramente la paliza sería peor. Y en sí, ya tras darle una lección al estafador, Kei regresa a la casa, y vemos que en el camino se pone a recordar su pasado. De esta forma nos enteramos que él era un hurtador a muy corta edad, y como no recibía la aprobación y apoyo de nadie, terminó por convertirse en un ladrón, puesto que en ese mundo recibía los elogios que nunca tuvo. Sin embargo, un día se topó con Kirishima, quien se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y bueno, tras darle una lección, lo invitó a que se una a la familia. De esta forma Kei comenzó a trabajar para ellos, y era reconocido por hacer cosas malas, algo que muy en el fondo no le hacían sentir muy satisfecho, por lo que un día deseó que alguien lo reconociera por algo normal. Fue entonces que le sirvió un tal protagonista, y este por su parte le dijo que era bueno en eso. Pero regresando al presente, vemos que Yuri agarra a Kono, y se dispone a quitarle la vida, pero no sin antes agradecerle porque gracias a él pudo conseguir más información sobre la vida del prota. Así que tras recordar lo anterior, vemos que Kei regresa a la casa y el protagonista le pide té. Es entonces que el chico espera que se acuerde, pero parece que Kirishima no lo hace. Sin embargo, podemos ver que Yae considera que esos dos son mejores amigos, ya que bueno, los dibujó de esa forma. A lo que tiempo después, Leon visita al líder y le cuenta que Sara comenzará a asistir a la misma escuela que Yae, y por eso dice que espera que hagan muchos amigos. Ante lo cual Kei comenta que no debe preocuparse por eso, ya que conociendo la personalidad de la niña, no tardará en conseguirlo. Y en un cambio de escena, vemos que Sara se presenta enérgicamente a sus nuevos compañeros, y dice que desea ser amiga de todos. Por lo que tiempo después, la pequeña se acerca a varias niñas, y acto seguido invita a Yae a unirse también. Pero ella decide quedarse dibujando, y en eso nota a una compañera saliendo por la puerta trasera. Y por otro lado, nos enteramos que Toichiro visitó la casa de Sakuragi acompañado de su hijo. De esta forma, él se encuentra con el protagonista, mientras que Kanami cuida a los pequeños. Por lo que tras hablar un poco de sus preocupaciones, Toichiro se reúne con Kazuhiko, quien le pregunta cómo está, y si se ha acostumbrado a su nuevo estilo de vida, ante lo cual el pelinaranja le dice que sí. Por lo que luego de estos, los dos recuerdan a Miyuki, quien siempre cuidaba a todos los integrantes que estaban en la casa, incluso cuando estaba embarazada. Así que debido a esto, el jefe le pregunta sobre la salud de su esposa Sanae, ante lo cual Toichiro menciona que ha mejorado bastante. Así que tras esto, explica por qué abandonó a la familia Sakurai. De esta manera nos enteramos que Sanae quedó embarazada, lo que de forma natural los inundó de alegría. Sin embargo, ella comenzó a preocuparse más sobre el futuro de su esposo, quien debido a su trabajo no podía regresar. Así que debido a esto, su salud se vio afectada. Entonces cuando Toichiro se dio cuenta de que Sanae estaba aguantando eso, decidió dejar la Yakuza, para así poder cuidar a su familia. Así que tras contar lo anterior, vemos que Toichiro se disculpa por haberlos dejado. Pero Kazuhiko se muestra comprensivo, y le dice que hizo lo correcto en elegir a Sanae y a sus hijos. En sí, después de la reunión, el protagonista se pone a hablar con Toichiro, y en medio de eso, los niños los interrumpen, para así mostrar sus dibujos. Y cuando el peli naranja ve como Kirishima se relaciona con la pequeña, se da cuenta que cambió, además de llegar a la conclusión de que Yae evitó que el protagonista se convirtiera en una bestia. Y en medio de esto, vemos que Koki le dice a su padre que es hora de comer los pasteles que trajo. Y en sí, luego de comer los pasteles y hablar un poco más, padre e hijo se despiden y prometen volver muy pronto. Y en eso Kirishima felicita a Yae porque hizo un nuevo amigo. Por lo que después, mientras la pequeña estaba en la escuela, se encuentra con la niña de antes, quien dice que olvidó sus crayones, ante lo cual Yae le presta los suyos, y vemos que de esta forma las dos dibujan juntas, y bueno, se vuelven amigas. Y ya después de un día de clases, Yae, Sara y Kaede regresan juntas a casa, y el protagonista las acompaña, mencionando que este último tiempo su vida ha sido pacífica, pero menciona que las cosas no tardarán en ponerse feas. Posteriormente el protagonista nota que Yae está actuando nerviosa, por algún motivo que no sabe, así que al respecto le pregunta a Kanami, ante lo cual ella le dice que no notó nada raro, pero le cuestiona por qué lo dice. Es entonces que le dice que la pequeña ha estado preguntando muchas cosas, como sus horarios y a qué hora regresa a casa. Y en el momento que la mujer escucha lo anterior, se muere de ternura y comenta que Yae quiere saberlo todo de él. Sin embargo, Kirishima no tarda en darse cuenta que no solo la niña se comporta raro, sino que Kei y compañía también, como si le ocultaran algo. Así que debido a esto, decide hablar con Yae directamente. Pero cuando la encuentra, ella esconde algo, y antes de que pueda cuestionarle cualquier cosa, aparece Kazuhiko, quien al parecer quiere hablar con él, aunque para entonces es más que obvio que desea mantenerlo ocupado.
Entonces cuando Kirishima se cansa y se va, se topa con Yae y con todos los demás, quienes le organizaron una fiesta de cumpleaños en secreto, además de un lindo dibujo hecho por la pequeña. Y como de suponer, el protagonista se conmueve y le agradece el gesto a todos sus amigos, por lo que tras esto, todos se dirigen al bar restaurante de Kanami, en donde Kirishima pide lo mismo de siempre, que vendría a ser una especie de sopa de tofu, la cual también le da de probar a la pequeña. Seguidamente de esto, vemos que la mujer trae un peluche llamado Meme la oveja, el cual fue comprado por Kirishima hace varios años, aunque por su parte protagonista no parece acordarse. Aunque en eso vemos que Kazuhiko se pone a recordar a Miyuki a raíz de un comentario de Kanami, por lo que de esta forma vemos cómo se conocieron, y al parecer fue en una florería en donde ella trabajaba, y a raíz de que él mencionó que sabía de plantas, ella trató de reunirse con él para que le cuente más, así que le dio su número y acordaron en verse. De esta forma fueron a una cafetería, en donde el líder demostró ser bastante atento, y además sumado a su buena apariencia, hizo que Miyuki cayera por él. Así que cuando la cita terminó, ella dijo que quería volver a salir, ante lo cual él se ruborizó y dijo lo mismo manteniendo la calma. Y antes de despedirse, le dio una tarjeta de la familia Sakurai. Por lo que tras lo anterior regresamos al presente, en donde Kanami recuerda aquel día, ya que su hermana regresó muy feliz y le trajo unos dulces muy raros. Por lo que tras hablar un poco más sobre su hermana, menciona que le hace feliz ver que ahora Yae tiene una familia unida. Por su parte la pequeña dice algo parecido, mencionando que la comida sabe mejor cuando está con Kirishima y con su padre. A lo que ya por último, mientras el grupo regresa a casa del restaurante, se puede ver como Yae le pregunta cómo estuvo su año, ante lo cual él dice cosas positivas, pero menciona que desea mejorar varias más. Así que tras escuchar aquello, la niña dice que su año fue muy bueno, puesto que pasó más tiempo con él e hizo varias amigas. Aunque en medio de esto, Kirishima dice algo y provoca que la pequeña haga pucheros, así que le dice que su cumpleaños sería aún mejor si ella lo hace de nuevo, ante lo cual la pequeña vuelve a repetir la acción y el protagonista aprovecha para sacarle una foto adorable. Aunque vemos que él no es el único que hace eso, ya que ese tipo llamado Yuri, que los viene siguiendo durante toda la serie, también le saca una foto a Yae. Y tras eso se la envía a un jefe yakuza, el cual tiene algunas intenciones malignas. Sin embargo, el grupo principal no parece preocupado por eso, ya que al día siguiente llevan a Yae a jugar con sus amigas en el parque. Y ya tras pasar varias horas jugando, las pequeñas se terminan despidiendo. Y al otro día, vemos como Kirishima se dispone a buscar a la pequeña en el colegio. Sin embargo, un tipo llamado Shinmoto llega primero y se la lleva diciendo que es un amigo del protagonista. Y por su lado, vemos que el protagonista se topa con unos bandidos, quienes quieren vengarse de él por destruir su familia yakuza. Pero antes de hacer cualquier cosa, uno de ellos dicen que deben esperar a Shinmoto, o de lo contrario no podrán ganar. Es entonces que el antes mencionado aparece con Yae y la usa para amenazarlo. De esta manera Kirishima recibe una paliza, y cuando la niña trata de detenerlos, Shinmoto la termina golpeando. Y como es natural, aquello enfurece al protagonista, quien no tarda en someter a todos, y se dispone a quitarle la vida a Shinmoto con su propia arma. Pero en eso ve a la pequeña, y bueno, decide no traumarla. Entonces cuando Kirishima lleva a la pequeña al hospital, Kazuhiko le dice que se quede con ella, agregando desde que la golpearon, aquellos tipos se metieron con la familia Sakurai, por lo que a partir de ahora, él se hará cargo de ellos. Sin embargo, vemos que el protagonista al rato sale a buscarlos con el teléfono de tal Shinmoto, aunque en el camino se topa con Masaya, quien lo termina provocando, y vemos casi sin más, termina recibiendo un golpe de Kirishima. Sin embargo, el tipo de la cicatriz está feliz, puesto que se dio cuenta que el protagonista volvió a ser el de antes, y al mismo tiempo se puede ver que Yuri le da dinero a unos tipos, y les dice que es para que le saquen fotos a Yae, y justo en ese momento, ellos llaman a Shinmoto, por lo que Kirishima al tener su teléfono, los termina ubicando, y bueno, como era de esperarse, los termina haciendo pelota. Por lo que tras esto, el protagonista se dirige a la guarida de aquellos tipos que golpearon a Yae, y bueno, los hace boleta. Es entonces que Yuri comenta que está feliz que el demonio Kirishima haya regresado. Sin embargo, antes de que el protagonista se mande alguna más, aparece su jefe, quien lo detiene y lo hace entrar en razón con un buen golpe. Y seguidamente les ordena a sus hombres que se hagan cargo de los malandrines. Aunque antes de irse, el líder le dice a Kirishima que él ya no es un matayakuzas, sino que es el guardián de Yae. Y en medio de esto, el protagonista recibe un llamado, en donde le cuentan que la niña despertó. Así que obviamente se va rápido al hospital, en donde vemos que la pequeña se llena de alegría al volver a verlo. Así que tras unos días, todos regresan a la casa, y podemos ver cómo Yae se pone a hacer la tarea que había acumulado en tantos días. Como recompensa le pide a Kirishima que le compre fuegos artificiales, ante bueno, lo cual él termina accediendo. Así que acto seguido, envía a Kei para que vaya a comprarlos. Así que esa misma noche, se puede ver cómo Yae y Sana juegan con los fuegos artificiales en el patio de su casa. Sin embargo, al otro día Kazuhiko y compañía se enteran por parte de una carta que Kirishima abandona a la familia, puesto que no quiere causarles problemas, y más sobre todo a la pequeña. Entonces cuando el líder se entera de lo anterior, comenta que el protagonista debe enfriar la cabeza, así que se decide ir a buscarlo, y hasta que vuelva le encarga a Kei que cuide a la pequeña. Y en eso la chiquita aparece y pregunta por el protagonista, así que su padre decide mentirle,
mencionándole que se tomó un descanso. Y en un cambio de escena, vemos que el protagonista está bajo un puente jugando a la ruleta rusa, pero parece que el destino no quiere cumplir su deseo. Y mientras está ahí, se topa con Yuri, quien admite ser su fan, puesto que se divierte mucho al verlo destrozar rivales. Y en sí, cuando se convirtió en un niñero, fue una decepción para él. Sin embargo, ahora que volvió a mostrar sus colmillos, las cosas volverán a ser interesantes. Y al mismo tiempo, vemos que la pequeña se entera que Kirishima no se tomó un descanso, sino que escapó de casa. Así que vemos que Kei dice que irá a buscarlo. Y bueno, como es natural, la pequeña también quiere ir. Pero volviendo con el protagonista, vemos que él se encuentra con su amigo Toichiro, para así pedirle consejos. Y en sí, después de unos minutos, vemos que aparece Yae, quien no duda en abrazarlo. Caso contrario a Kei, quien lo regaña por irse de esa manera. Así que debido a esto, Kirishima recapacita. Y bueno, termina regresando a casa. Y en un cambio de escena, vemos que el protagonista quiere cortarse el meñique, como castigo por preocupar a Yae. Sin embargo, ella le pide ver las fotos de cuando él era joven, ya que por su parte siente mucha curiosidad. Y en eso vemos que Toichiro, quien estaba de visita, dice que tiene varias fotos de Kirishima cuando él era joven. Por este motivo, invita a Yae y al protagonista a que las vean con él, además de mencionar que aprovechará para presentarles a su hija Hina. Entonces, cuando Kirishima escucha lo anterior, dice que prefiere cortarse el meñique, pero en sí termina accediendo por Yae. Así que vemos que al otro día llegan a la casa, en donde el protagonista y la pequeña conocen a Sanae. Seguidamente de esto, los niños se ponen a jugar y a comer pastel, y en medio de eso la bebé se despierta, y la madre va a verla. Es entonces que Yae la sigue y conoce a Hina. Por lo que luego de lo anterior, Toichiro le muestra las fotos a la pequeña, además de también contarle las historias de las fotos. Y ya en fin, cuando el sol cae, Yae y Kirishima regresan a casa, aunque en el camino ella menciona que quiere llevarle flores a su madre. Por lo que ya al día siguiente van a una florería, en donde los dos compran flores. Y cuando los dos regresan a la casa, se puede ver que Yae piensa en qué escribir en la carta, mientras que Kirishima decide llevar las flores que compró a la tumba de su madre. Y en medio de esto, él recuerda cómo a ella le gustaba esta comida, y tras eso habla sobre su vida, y cómo le ha ido en el último tiempo, mencionando que la hija de su jefe lo lleva a encontrar respuestas que lo motivan a ser mejor. Y ya al final podemos ver que Yae le llevó las flores y la carta a su madre, y le dice que siga asistiendo a la escuela, y está muy feliz de tener unas amigas y sentirse acompañada por Kirishima. Y de esta manera termina el resumen. Ya saben, si les gustó, comenten Niñero Yakuza en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos a la próxima, gente. Chao.